del ejemplo de los hombres y mujeres que Dios exhibe con sus pecados en la Biblia, veamos que por eso la Biblia es un libro de santidad. Muy bien, vamos a abordar esta doctrina del rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pablo les dice a esta iglesia: no queremos, hermanos, o tampoco queremos que ignoren acerca de los que duermen. Dios no quiere que ningún cristiano ignore qué pasa después de morir. No quiere Dios que nosotros ignoremos qué hay después de la muerte, para que no nos comportemos como la gente que, como no sabe qué hay después de la muerte, como mi abuelita, se murió uno de sus hijos de mi abuela materna y se vistió de negro 8 meses sin salir de su casa para guardar luto. Háganme ustedes el favor. ¿Por qué lo hizo y por qué lo hacían nuestros abuelos o abuelas? Por la ignorancia de saber qué es la muerte y cómo debemos comportarnos delante de la muerte. Entonces así comienza Pablo escribiéndoles a estos hermanos: no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. La palabra dormir se usa para morir en el Nuevo Testamento, y vamos a demostrar que una persona cristiana que se muera nunca pierde su conciencia de su existencia. Todas las personas que vamos a ver en la Biblia en esta tarde, vamos a demostrarles que cuando murieron estaban conscientes, pero su cuerpo es el que duerme en la tumba, es la resurrección de los muertos. Pero el alma y el espíritu, en el momento de la muerte, nos vamos inmediatamente, salen del cuerpo, lo vamos a ver, a la presencia de Dios. Si tú mueres sin Cristo en esta noche, o mañana, o dentro de un mes, tu alma y tu cuerpo y tu espíritu se salen y descienden al centro de la tierra, al Sheol. O en el Nuevo Testamento, con la palabra Hades, que son diversos compartimentos, es como una prisión en el centro de la tierra, donde están esperando millones de espíritus el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, que es el juicio de los incrédulos. Y cuando acabe el milenio, Dios los va a sacar del Sheol, van a estar enfrente de Él, parados, ya no hay oportunidad de hincarse, ya no hay oportunidad de pedir perdón, y Dios va a abrir los libros y les va a demostrar con los ángeles y con nosotros como jurado. 1 Corintios 6, del 3 al 4, somos el jurado en el juicio de Dios, porque Dios hizo un lugar que se llama el infierno. Y si no hubiera un infierno, el Dios de la Biblia sería un monstruo, porque si no hay un castigo para las gentes que no fueron castigadas en la vida, pues entonces se salieron con la suya. Porque nadie los castigó, se empanzonaron y crecieron y se rieron y se emborracharon y violaron niños y fueron pederastas y violaron mujeres y tuvieron 3 o 4 y abandonaron sus matrimonios y dieron mal ejemplo a sus hijos y robaron y se aprovecharon de su puesto con políticos, etcétera, etcétera, y de repente se mueren en un accidente o les da un ataque de corazón. ¿Y qué? Y vivieron como, hasta le da envidia a los cristianos cuando muchos incrédulos viven como viven. Pero la Biblia dice que hay un juicio, y de este juicio no se escapan nadie, porque Dios no puede ser burlado. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, porque para que no nos entristezcamos como los otros, o sea, como los que no son cristianos, que no tienen esperanza. Entonces, cuando se muere un cristiano, hay lágrimas, y nunca te aguantes. Ahora está demostrado psicológica y neurológicamente que cuando una persona reprime sus emociones, algo sucede que comienzas a descomponerte emocional y mentalmente. Y puedes llegar a depresiones gravísimas.
Entonces, Dios nos dio la capacidad de llorar. Y si alguien se murió, no te aguantes, llora. Y desahógate todo lo que puedas, no te aguantes cuando tienes ganas de llorar, llora. Pero al mismo tiempo que lloramos, hay una compensación de saber que mi primo, mi hermano, mi papá está en un lugar muchísimo mejor que si se hubiera quedado en Querétaro. Está feliz con el pandero, si fue cristiano, etcétera, etcétera. Y hay una tristeza porque es un ser que ya no nos vamos a volver a ver. Como dijo el hermano Luis Palau, hace unos meses que acaba de morir de cáncer, grabó un video que me atravesó el corazón. Y Luis Palau dijo antes de morir, semanas antes de cáncer, yo quisiera que toda mi familia se fueran en el mismo avión conmigo. Así lo dijo, en el mismo avión. Pero yo me voy adelantando y me van a alcanzar después en otro avión ellos. Pero estoy contento porque voy y sé a dónde voy. Porque sé que me está esperando Jesucristo. Y el momento que cierre mis ojos y que mi alma salga, me olvido de todo y descanso verdaderamente por toda la eternidad. Entonces, este pensamiento lo trajo Jesucristo. Porque tenemos esperanza. Entonces Dios no quiere que vivas como los que no tienen esperanza, que le lloran a sus muertos 6 meses, 1 año, 2 años de luto. Esto es absurdo y ridículo para un cristiano. Versículo 14, porque si creemos, vean el sí condicional. Si realmente tú crees que Jesús murió y resucitó, así también, vean con mucha atención esto, así también traerá Dios con Jesús a quienes. Cuando Jesús venga en el arrebatamiento, si tú mueres hoy en la noche o yo muero hoy en la noche como cristianos y no ha venido el arrebatamiento, que vamos a hablar más adelante, nos vamos al cielo y cuando venga Jesús, que no va a poner sus pies en la tierra en el rapto, va a ser en el cielo y vamos a venir con Él los que hemos muerto en Cristo, de Pentecostés a nuestros días. Porque los santos del Antiguo Testamento resucitan después de la tribulación. Entonces hay varias resurrecciones, como dice 1 Corintios 15, 22 al 28, que lo vamos a ver más tarde. Entonces, cuando venga Cristo, traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Esto implica que los muertos ya están con Jesús, no están en el cementerio. Ya están con Jesús los muertos, no están en el cementerio. Como el cuento de el Día de Muertos en México, ¿no? Que estaba la India María en el cementerio con una olla de mole. Y llegó la señora Pompidou con un ramo de flores. Y entró la señora Pompidou al cementerio con su ramo de flores así. India bruta, le dice, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer el mole? Y le contestó la India María, cuando venga el suyo por las flores. O sea, tanto los ignorantes como los de la clase alta cometen el mismo error que se llama paganismo. Cuando nosotros enterramos a alguien, un cristiano no regresa nunca al cementerio, porque no hay nada más que huesos y lagartijas. Y pararte enfrente de una tumba o de un monumento de una tumba, ¿verdad?, es por ignorancia, porque de alguna manera queremos seguir teniendo contacto con eso y, ay, mi chole, ¿verdad?, y perdóname que te haya hecho lo que te haya hecho, ¿verdad?, y perdóname, mi chole. Y comenzamos a hablar con el muertito, con la muertita, y él no está ahí, ni se va a comer el mole, ni va a salir por las flores. Entonces, todas esas costumbres han sido arrastradas por ignorar qué hay después de la muerte. Y Jesús vino a abrirnos los ojos y el entendimiento para que vivamos con una vida de la verdad y del conocimiento. Versículo 15. Por lo cual, entramos en materia, os decimos esto en palabra del Señor.
sea, Jesús le reveló a Pablo lo que vamos a leer. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, apunta la palabra en tu Biblia, arpazo, tal como suena con Z, arpazo, como el arpazo de un tigre o el de un león que hace esto para arrebatar la carne. Y esta palabra se tradujo arrebatados y significa ser sacado o quitado de en medio súbitamente. Por eso se llama rapto, viene del latín raptarus. Entonces, usar arrebatamiento o el rapto de la iglesia son palabras sinónimas, pero se tradujo arrebatados. Y es la palabra arpazo, que se traduce ser quitado, es cuando alguien rapta a alguien, viene y lo quitan y lo suben a un coche, ¿verdad? Súbitamente de repente y te inmovilizan y te desaparecen. Por eso se llama que seremos raptados. De repente, millones de personas en el mundo van a encontrar la ropa tirada en el suelo. Todos los bebés van a desaparecer del planeta Tierra y los niños menores de edad hijos de los cristianos. Aviones van a chocar porque los pilotos chocaron, porque desaparecieron los pilotos. Los congestionamientos de tráfico en las carreteras van a ser espantosos por tantos choferes que desaparecieron de sus trailers, de sus carros y tuvieron que chocar. Va a haber un congestionamiento impresionante en los medios de comunicación, tratando todos de poder investigar qué sucedió. ¿Qué pasó? ¿Quién se llevó a millones de personas del planeta Tierra? ¿Qué creen ustedes que el mundo va a contestar? Se los llevaron los ovnis. Y no es coincidencia que desde 1948, cuando Israel regresa a su tierra, desde el 48 hasta nuestra época, y más en los últimos meses, se ha promulgado y ha aumentado la comunicación y la investigación sobre el fenómeno de los ovnis. Las Naciones Unidas ya tienen un departamento dirigido por una hindú, una mujer de la India, encargada de investigar el fenómeno ovni. Al expresidente Trump le dijeron los senadores que por favor explicara el problema de Roswell, que en Nuevo México parece que cayó un ovni en Estados Unidos y que había un habitante dentro de él que lo sacó la CIA y el Pentágono en Estados Unidos y descubrieron que pues era completamente falso. Entonces, ¿por qué están apareciendo tantos platillos voladores en el cielo? Yo quiero darles ahorita la respuesta. Una vez me preguntaron, ¿por qué ustedes los cristianos no creen en los ovnis? Y yo les contesté, ¿quién dice que no creemos? Claro que hay muchos videos falsificados y relatos de personas que fueron raptadas por ovnis o que también hicieron experimentos genéticos con ellos, pero hay hechos que son reales. Y yo estuve traduciendo, ¿te acuerdas, Alan, de Jim Arwin? Jim Arwin fue el piloto de la nave Apolo 15, que fue el primer vehículo que caminó en la luna. Y Jim Arwin vino a México y me llamaron a mí, ya hablaba yo inglés en aquel tiempo, para que fuera su traductor. Fuimos como 6 o 7 universidades, ¿te acuerdas? Y Jim Arwin estuvo platicándonos con nosotros que él vio, porque allá cuando regresaba de la luna, él se convirtió a Cristo. Y en la escuela donde iba Alan, tenía a un hijo que ellos adoptaron, ¿te acuerdas? Era un taiwanés o de Filipinas, que era la misma escuela donde iba Alan y nuestra hija Kim, que ya murió de cáncer. Pero Jim Arwin me dijo, mira Armando,
yo vi una cosa que pasó enfrente de la nave cuando íbamos entrando ya a la atmósfera, que era una velocidad Mach 3, o sea, imposible que ninguna nación haya fabricado tal artefacto que pueda trascender la velocidad del sonido. Y le dije, ¿qué era? Dice, nada más vi algo como plateado que pasó enfrente de mí. Entonces, hay astronautas y hay pilotos de integridad que dicen que se han enfrentado con este fenómeno de los ovnis. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que es real. Nada más que los cristianos no les llamamos ovnis, les llamamos ovis. Objetos voladores identificados. Porque no negamos que existen, pero sabemos quién está detrás de ese fenómeno. Son materializaciones de la energía satánica. Satanás está preparando el mundo para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, sepa el mundo que fuimos sacados del mundo por extraterrestres. Ahorita, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, el más grande observatorio de los ovnis, ¿quién creen ustedes que lo financia? El Vaticano. ¿Y saben cómo se llama el observatorio? Lucifer. Lucifer, el más grande observatorio que está tratando de encontrar, porque dijo el Papa Francisco que si llegaban los ovnis, él los iba a evangelizar. Bueno, no nos vamos a perder con eso, ¿verdad? Pero vamos a explicar esto claramente. Dice el versículo 5 que cuando Jesucristo venga en el rapto, va a haber una generación de cristianos vivos. Dios quiera que seamos nosotros. Muy bien. Y dice el versículo 16 que cuando Él venga, viene con voz de mando que solamente lo vamos a oír nosotros. Viene con el arcángel Miguel, que es el comandante en jefe de la nación de Israel. Y también dice la Biblia que vendrá con una trompeta. Y esta trompeta no es la última trompeta del capítulo 14 de Apocalipsis, porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y la trompeta que se va a usar aquí es para llamarnos a nosotros. Vamos a oír como un shofar. Porque en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, cuando acampaban, usaban 2 trompetas. Entonces en el desierto eran 2 millones de personas. ¿Y cómo podía Moisés decirles, mándeles un Twitter a los que se encuentran como a 1 kilómetro acampados, porque necesito tener una reunión mañana en Zoom con ellos? Entonces, agarraban una trompeta y tenía un sonido continuo, y cuando la gente lo oía, se acercaban alrededor del campamento y de la tienda de Moisés y de Josué para saber que él tenía instrucciones, y había otro toque de trompeta que era que era repetido, que significaba empaquen porque nos vamos, estamos cercanos por el enemigo. Entonces uno era para reunir al pueblo y el otro para huir, porque tenían que cambiarse de lugar porque sentían que venían enemigos contra ellos. Y el toque de trompeta que vamos a oír es para reunirnos con Jesús. No puede ser la trompeta del Apocalipsis. Esto es muy importante para poder saber, porque he oído que han dicho que es la última trompeta del Apocalipsis, y esas son trompetas de juicio. Entonces dice la Biblia, Cristo descenderá del cielo, versículo 16. Y noten ustedes que los primeros en encontrarse en el aire con Cristo serán los muertos, pero vean ustedes, en Cristo. O sea, desde Pentecostés hasta nuestros días se formó la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, no existía en los evangelios. Fue cuando en Pentecostés, bajo el Espíritu Santo, que se formó el cuerpo de Cristo. Y ahora la iglesia somos seres humanos que estamos en Cristo, injertados en Él. Dice Efesios 5, somos parte de sus huesos y de su carne de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo. Entonces en el rapto, si nosotros estamos vivos y viene ahorita a las 7:30 de la noche,
y oímos, vamos a oír, ¿verdad? Nada más nosotros, un sonido, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, estamos en el cielo con Él, ya Él viene con todos tus parientes que murieron antes que nosotros en Él. Los santos del Antiguo Testamento resucitan después de la tribulación. Y este orden, porque dice en 1 Corintios 15, 22 al 28, que hay un orden establecido por Dios para la resurrección de los muertos. Primero Cristo las primicias, después los que son en Él. O sea, la iglesia que somos nosotros. Y dice la Biblia, luego nosotros los que vivimos, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. El rapto es en el aire, Jesús no baja. La segunda venida baja y planta sus pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, del 12 en adelante. Cristo pone sus pies en el monte de los olivos donde fue crucificado. Y dice Zacarías 14, se va a hacer un valle de sur a norte y de oriente a occidente. Se va a hacer una cruz en el suelo. Va a ser como una hendidura que se va a hundir la tierra formando una cruz cuando Cristo venga y viene con nosotros, Apocalipsis 19, a establecer su reino. Son dos eventos completamente diferentes. Veamos el otro pasaje en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Pablo comienza diciendo, les digo un misterio. El rapto de la iglesia, síganme con mucho cuidado, era desconocido por los judíos. Ningún profeta del Antiguo Testamento habló del rapto de la iglesia, que habría un grupo de personas que no íbamos a morir. Era desconocido bajo el Antiguo Testamento. En los evangelios no se encuentra, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se encuentra el rapto. Más que cuando Jesús dice en Juan 14, voy a preparar una morada para ustedes y vendré y os tomaré a mí mismo. De una forma indirecta, la palabra os tomaré a mí mismo, que es en el griego paralambano, apúntalo, paralambano significa ser sacado y unido a Cristo. Y al apóstol Pablo, no a Juan, no a Pedro, no a Santiago, no a Mateo, no a Lucas, a nadie el Espíritu Santo le reveló este misterio. Entonces estaba escondido, era un secreto que Dios tenía guardado para nosotros, los que pertenecemos a la iglesia. Y se lo revela al apóstol Pablo. Les voy a decir un misterio, dice Pablo. ¿Cuál es este misterio? Que no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Cuando venga el arrebatamiento estamos vivos en milésimas en un parpadeo de ojos. Mi cuerpo, tu cuerpo es transformado a la semejanza del cuerpo con el cual Cristo resucitó. Porque si me preguntan, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Me voy a parecer a John Travolta? ¿Me parecería a Madonna cuando resucite? Y tenemos curiosidad de cómo va a ser nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita con mucho detalle, porque la Biblia nos dice cómo va a ser nuestro cuerpo. Entonces, este misterio es que habría una generación de cristianos que no vamos a saber lo que es morir. No vamos a atravesar el túnel que atraviesan, como decía David le llamó el camino de todos los hombres. Pablo le dice abandonar este cuerpo. Entonces, este misterio fue revelado al apóstol Pablo y dice el versículo 52 explicándonos cómo va a suceder. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible
y nosotros transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muy bien, ahora vamos a demostrar a continuación claramente en la Biblia que lo que enseñan los testigos de Jehová y los mormones es una grande equivocación, que los muertos están dormidos y que no hay conciencia después de la muerte hasta la resurrección. Vayamos primero a Génesis capítulo 35 en el Antiguo Testamento. Esto es maravilloso. La Biblia es preciosa. No hay nada perverso en ella. Todas ellas, las palabras de Dios, son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Dice Proverbios 8 del 4 al 8. Vean ustedes Génesis 35 versículo 18. Pon una lupa o un microscopio para lo que vamos a leer. Aconteció que al salírsele, apúntalo, Nepesh. Nepesh con SH al final. Es la palabra hebrea para alma. Al salírsele el Nepesh o el alma murió. Desgraciadamente hay una traducción de la Biblia que se llama la Nueva Versión Internacional. Yo no se la recomiendo a nadie. Y si tú lees este versículo en esta versión de la Biblia, dice, aconteció que suspiró. ¿Y qué es un suspiro? O sea, no explica nada, ¿no? Porque no nos revela la parte que forma el cuerpo humano, que es el alma. Vamos a ver cuál es la otra parte del cuerpo humano. Y cuando dice la Biblia Nepesh, si lo quieres apuntar, el alma es el centro de la mente, las emociones, la voluntad y los sentimientos. Eso es el alma. Y que en otras partes del Antiguo Testamento se traduce como el corazón. Del corazón salen las malas palabras, del corazón sale esto, del corazón aquello, perverso y engañoso el corazón, Jeremías 17:9, y cuando dice perverso y engañoso el corazón, perverso y engañosos son nuestros sentimientos. Perversos y engañosos son nuestras emociones. Perverso y engañoso es nuestra voluntad y nuestro intelecto. Nacimos torcidos. Qué peligroso es que confiemos en nuestros sentimientos y en nuestras emociones cuando no están bajo el control del Espíritu Santo. Ay, hermano, me voy a casar. Sí, qué bueno que te vas a casar, Conchita. Es que está re guapo, se parece a Rambo. ¿Y te vas a casar por el físico? Bueno, voy a casar porque que te linda y está muy bonita. ¿Y te vas a casar por el físico o realmente ya tienes un tiempo conociendo el corazón de esa persona, su carácter, cómo reacciona a diferentes cosas, caminar con Cristo? Porque el matrimonio es para dos discípulos. El matrimonio es para dos discípulos de Jesús. Porque si te casas y eres cristiano con una que no es cristiana o con uno que no es cristiano, ¿qué va a pasar? Es como atar en el arado, en el campo, a un buey con un burro. Entonces el buey jala para acá y el burro jala para allá. Para arar el arado se necesitan dos bueyes. No estoy diciendo que seas buey. Y son palabras bíblicas, ¿eh? Entonces, por eso están unidos para arar con un yugo los dos, y el yugo del matrimonio es Cristo. Entonces, si los dos no están y Cristo no está en medio, cordón de tres dobleces es difícil de romperse, dice Eclesiastés capítulo 4. Por eso es tan importante entender que el matrimonio es para discípulos. Aconteció que al salírsele el alma, murió. Al morir, ¿qué se sale de nosotros? Se sale el alma. Ahora el versículo 29 del mismo capítulo. Y exhaló Isaac el Roach. Así como suena,
se pronuncia la CH en hebreo como J, ruaj. Se le salió y se traduce espíritu. Y el espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Adoramos en espíritu, servimos en espíritu y seguimos en espíritu al Creador. Y hasta que el espíritu entra a nuestra vida y renace y resucita el espíritu muerto con el cual nacemos, no podemos servir a Dios. Y hay cristianos que sirven a Dios sin el espíritu. ¿Sabían eso? Sirven a Dios en la carne. Predican, enseñan, hacen, pero la motivación por lo cual hacen todo lo que hacen no es para Él. Es o para ser vistos, o para ser recompensados, o por muchas otras intenciones. Y lo encuentran en Apocalipsis 2, del 1 al 4, con la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan de esta iglesia? Que le dice Cristo: yo conozco tus obras, has tenido paciencia, has probado los que son apóstoles y son mentirosos, has tenido esto y el otro, y en ese momento, Señor, gracias. Hasta que me reconoce, Señor. Con cualquiera de estas cosas que Cristo está alabando, se sentiría uno orgulloso, ¿verdad? Pero dice Cristo, pero, hay un pero, ¿cuál es, Señor, el pero? Que tengo contra ti que has perdido tu primer amor. O sea, todas estas cosas que Cristo alabó son buenas. Precious love, the stars spell out love longing for our union then. Love my fragrance so captively sing. You close to me, I lose myself. Never thought I would find love like this. Never thought I would be waiting. Move your body, let your spirit soar. And let your Adam move your body. Oh, my love, mine, and oh, I'm mine. Oh, my love, mine, why did you have to? You were all I needed, yeah, I gave you my heart, my soul, my heart.
Thank you.